Hola, soy Pedro Felipe Perdomo Cadena, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta y de Distancia. En este video hablaré acerca de la creación de protocolos radiológicos del cráneo y cara. El cráneo es una estructura ósea que encierra al encéfalo y su función es la de proteger el cerebro y proveer un sitio de adhesión para los músculos faciales. Las dos regiones del cráneo son la región craneal y la facial. La porción craneal es la parte del cráneo que aloja directamente el encéfalo y la porción facial comprende el resto de los huesos de la cara. El cráneo del ser humano está constituido por 8 huesos, 2 parietales, 2 temporales, occipital, frontal, esfenoides y etmoides. El cráneo y sus articulaciones existen suturas importantes como la metódica, sagital, coronal y lambdoidea. También existen suturas secundarias como la frontonasal, escamosa y esfenofrontal. La sutura metópica separa ambos huesos frontales. La sutura sagital separa ambos huesos parietales. La sutura coronal separa el hueso frontal del parietal y la sutura lambdoidea separa el hueso parietal del occipital. Las suturas secundarias, como la frontonasal, une el hueso frontal con los huesos nasales. La sutura escamosa une el hueso parietal y el hueso temporal. La sutura esfenofrontal une el hueso esfenoides y el hueso frontal. Además de los huesos y suturas, se encuentran las fontanelas, destacando la anterior, delimitada por hueso frontal y parietal, y la fontanela posterior, delimitada por los huesos parietales y occipitales. Los huesos del cráneo son de tipo plano. Los huesos planos cumplen la función relacionada con la protección de estructuras blandas como el encéfalo y sus partes. Los estudios radiológicos de cráneo ayudan a encontrar lesiones en la cabeza, fracturas de huesos o crecimiento anormales o cambios de estructura ósea del hueso. Las siguientes proyecciones son las más importantes y frecuentes. Proyección anteroposterior de cráneo. Es la proyección en la que el paciente está situado de frente a la parte generadora o a la fuente de energía en el momento de la adquisición de una imagen. Chasis 24×30 longitudinal. El chasis es una estructura rígida con forma de caja plana en cuyo interior se coloca la película radiográfica y las pantallas de refuerzo. En este se captura la imagen radiográfica que se produce a partir del paciente. Rayo central, línea interorbital, determinada por una línea recta que pasa por las cejas. Diagnóstico: lesiones en la cabeza, fractura de huesos, cambio de estructura ósea o de tamaño. Posición del paciente, bipedestación. Esta se le conoce como la acción de permanecer de pie. Posición estructura, parte posterior apoyada sobre el buquimural. La línea orbitometal debe ser paralela al rayo. Cuello y cabeza erguidos, brazos estirados hacia el suelo y paralelos al cuerpo. Criterio de evaluación: que la imagen cuente con las 5 dimensiones radiológicas, que no esté rotada, que tenga buena técnica, que no esté subexpuesta y sobreexpuesta. Proyección lateral de cráneo. La cabeza debe estar completamente lateral. Chasis 24×30 apaisado. Rayo central 4 centímetros por encima del conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo está situado justo en el canal auditivo, o por decirlo de otra manera, queda en medio de la oreja. Posición del paciente, bipedestación. Posición estructura: lado izquierdo de la cabeza apoyado sobre el buquimural, de tal manera que el plano medio sagital quede paralelo al chasis. El buquimural o de pared
Es una base de metal donde el paciente se apoyará a la hora de hacer una radiografía y consta de 3 partes. La base, que es la que está pegada a la pared y termina de frenar los rayos X. El tablero es cuadrado y es la zona exterior donde se apoya el paciente. La bandeja o portachasis, esta está fija al tablero, así que si movemos el tablero, el portachasis también lo hará. Criterios de evaluación: que la imagen cuente con las 5 dimensiones radiológicas. Proyección axial de cráneo. Toda proyección axial tiene una angulación del rayo central. Chasis 24 por 30 longitudinal. Rayo central, sutura metópica entre los huesos frontales. Esta sutura va desde la parte superior del puente de la nariz hasta la línea media de la frente, pasando por la fontanela anterior y la sutura sagital. Diagnóstico: lesiones en la cabeza, fracturas de huesos, cambios en la estructura ósea o de tamaño. La posición del paciente va a ser decúbito supino. Decúbito significa acostado y supino significa boca arriba. La posición de la estructura: cabeza apoyada sobre el buki de mesa, cuello y barbilla en hiperextensión, hasta que la línea orbitomeatal sea perpendicular a la mesa, brazos estirados y pegados al cuerpo. La línea orbitomeatal pasa a través del canto externo del ojo y el centro del orificio auditivo externo. El canto externo del ojo es el ángulo en el que se une el párpado superior con el párpado inferior. La hiperextensión hace referencia cuando la cabeza se desplaza hacia atrás. Criterios de evaluación: que la imagen cuente con las 5 dimensiones radiológicas.